Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Fundamentos básicos para la vida cristiana. Sabéis que ese es el título, ¿verdad? Y estamos en la lección 15 que habla de la fe hacia Dios. Voy a hacer un corto resumen de lo que dimos la semana pasada. La fe hacia Dios es un avance, digamos, natural del arrepentimiento de obras muertas. O sea, es la continuación del arrepentimiento de las obras muertas. Tiene que haber un arrepentimiento de lo que hacemos sin corazón, lo que hacemos por obligación, para permitir que la fe de Dios se desarrolle. Cualquier cosa, cualquier obra apartada de la fe de Dios es una obra muerta. Así lo llama el apóstol Santiago también. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 6, hay un versículo que estamos trabajando en él, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador, o sea, que premia a los que le buscan, los recompensa. Por eso basamos la fe hacia Dios en lo siguiente, la imposibilidad que existe de agradar a Dios si no tenemos fe. La fe reconoce la realidad de Dios. La fe nos hace ver la realidad de la existencia de Dios. Y también la fe espera una recompensa. Y no hablamos de salvación, hablamos del premio que Dios otorgará, la recompensa, el galardón, a aquellos que se mantengan fieles y lo hagan hasta el final. Y Pablo también en Romanos capítulo 12, verso 23, habla este versículo, y este versículo acaba de la siguiente manera: y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pablo nos recuerda que la vida cristiana no se mide solo por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino por la motivación y con la confianza con que lo hacemos. ¿Comprendéis? O sea, no se basa en hacer cosas, sino con qué motivación las hacemos y qué confianza tenemos en Dios cuando las hacemos. La fe debe ser nuestro fundamento, la base. La base cristiana es la fe. El peligro de la duda. Existe un gran peligro que es la duda. La duda viene del mismo diablo, que pone la duda para robarnos la fe. A la duda bíblicamente se le llama precisamente el ladrón de la fe. La vida cristiana tampoco es legalismo. Hacer las cosas porque hay que hacerlas y no porque sintamos hacerlas y las hagamos por amor. También la vida cristiana demuestra confianza plena en aquel que creemos. Si nosotros creemos en alguien, tenemos que depositar toda nuestra confianza en él. Hablamos también de la falsedad de la doctrina de la superfe. El verdadero fundamento de la fe no es la voluntad propia nuestra, es la voluntad de Dios. Jesús ya lo dijo en Getsemaní, que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad del Padre. La fe bíblica descansa, por tanto, en la voluntad de Dios y no en nuestros deseos humanos. Ahora, ¿cómo se desarrolla la fe? Estamos trabajando en este apartado. Hemos visto, en primer lugar, que tenemos que tener actitudes mentales correctas. Es decir, debemos entender que la fe, en medio del sufrimiento, se desarrolla y se fortalece. También debemos entender que la seguridad está no en nosotros, sino en la persona de Cristo. Y también la confianza está en que Dios es fiel. Nuestra confianza la depositamos en la base de la fidelidad de Dios. En segundo lugar, debemos darnos cuenta de que la fe es sustancia y realidad. No es algo etéreo como el viento, algo que suena pero no lo vemos. La fe es algo que tiene su esencia propia. Es la convicción de la verdad por la obra interior del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Debemos darnos cuenta también la diferencia entre Dios y el hombre. Balac, si recordéis, el rey quería que Balaam maldijera a Israel, pero Dios ya había bendecido a su pueblo. Balaam había dicho, Balaam había dicho antes al rey Balac, antes de que le diese la oferta, le pagaba dinero por maldecir al pueblo.
Él le dijo, aunque me des una casa llena de oro y llena de plata, no puedo traspasar la palabra de Dios para hacer cosa pequeña o grande. Si Dios ya lo ha decidido, yo no tengo nada que hacer. Eso se lo había dicho Balaam al rey Balac. Y luego Balaam confiesa algo extraordinario y se lo confiesa precisamente al rey. Y le dice, él dio bendición y yo no podré revocar. Lo que Dios decide, nadie, ningún ser humano puede revocarlo. No puede tirarlo atrás. Si Dios bendice, nadie te puede maldecir. Estoy entendiendo. Si tú tienes la bendición de Dios, olvídate de la maldición. Los seres humanos fallamos, prometemos y no cumplimos, cambiamos de parecer, nos dejamos llevar quizá por las emociones, pero Dios no es así. Dios no miente, no cambia de opinión, Dios no se contradice, la palabra de Dios jamás se contradice. Bien, pues vamos a continuar con otro deber. Debemos darnos cuenta de que la fidelidad de Dios está en sus promesas. Y lo que Dios promete, Él es fiel, Él lo cumple. El texto dice también, en Números 23, 19, Él dijo y no hará. Es como, digamos, un reto. ¿Acaso Dios promete y luego no cumple? Se plantea esa pregunta. ¿Creéis que Dios promete y luego no cumple? Jamás. Todo lo que Él ha dicho se cumplirá en su tiempo. Si Él ha prometido salvación al que cree, claro, está la condición que hay que creer. Esto es una seguridad, es seguro. Si Dios promete salvación, Dios salva. Si Él promete estar con nosotros, jamás nos abandonará. Si Él promete bendecirnos, nadie puede maldecirnos. No hay ninguna maldición para los hijos de Dios. Hay personas que dicen, yo tengo algo, a mí llegó fulanito, me echó la maldición. No, a los hijos de Dios verdaderos, que viven de acuerdo a la palabra de Dios, que son fieles a Dios, nadie los puede maldecir, porque están bendecidos por Él. Y la bendición de Dios ocupa el lugar de la maldición. Y donde está la bendición de Dios no puede haber maldición. Los planes de Dios son firmes, aunque el ser humano intente oponerse a ellos. Luego tenemos la aplicación de esto para nuestra vida. Muchas veces dudamos si Dios fuera igual que nosotros. Pensamos que si nosotros tenemos dudas para hacer las cosas, Dios también puede tenerlas. A veces nos confundimos haciendo, digamos, esa comparación, esa aplicación. Las personas somos inconstantes, tenemos un poder limitado, pero Dios no. Pero la revelación de Balaam, que hemos leído, nos recuerda que podemos descansar siempre en la fidelidad de su palabra. Quizá tengas miedo del mañana. Debes recordar, Dios ya habló. Él dijo que estará contigo. ¿Sientes que el enemigo se levanta contra ti? Recuerda, ninguna maldición prosperará contra los que Dios bendice. ¿Estoy entendiendo? Ninguna maldición va a prosperar por mucho que se empeñen las personas contra los que Dios ya ha bendecido. En Isaías capítulo 54, verso 17, el profeta declara, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su salvación vendrá de mí, dice el Señor. Este pasaje nos recuerda una gran verdad, una poderosa verdad. El pueblo de Dios no está exento de ataques. Las armas se forjan, las lenguas se levantan, se hacen juicios contra nosotros, pero todo queda bajo el control de Dios. ¿Estás comprendiendo? El texto no dice que las armas no van a existir, sino que no van a prosperar. Es decir, podrán intentarlo, pero no tendrán éxito, porque al amparo de Dios, el amparo de Dios nos cubre y nos protege porque somos sus hijos. Es nuestra herencia, dice, ¿verdad?
Y la herencia es algo que no se gana, sino se recibe porque hemos sido adoptados por Dios. Tú no recibes la herencia de tus padres porque tú las merezcas, sino porque eres hijo, ¿verdad? Entonces te corresponde por ley. Pues lo mismo ocurre con la bendición de Dios. La herencia de los santos es que ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar. Esta es la seguridad del creyente. Y el creyente verdadero sabe que no está en sus fuerzas. Esto no depende de él, sino que es la herencia, repito, de los siervos y de los hijos de Dios. Esa herencia es la protección, la defensa y la salvación que solo provienen de Dios. La herencia no se gana, repito, por méritos propios. Se recibe porque nos pertenecemos, porque le pertenecemos a Cristo, porque Cristo nos ha adoptado, Dios nos adoptó como hijos y entonces nuestra herencia es esa. En otras palabras, aunque nos ataquen, no nos vencerán. Aunque nos acusen, no prevalecerá ninguna acusación contra nosotros, porque Dios mismo es nuestro escudo y nuestro defensor. Somos hijos de Dios, siervos suyos, y esa es nuestra herencia. Yo te preguntaría, ¿piensas que Dios se ha olvidado de ti? ¿Alguna vez has llegado a pensar que Dios se ha olvidado de ti? Recuerda, Él no se arrepiente, no cambia de parecer, su amor es eterno. Las personas fallamos, pero Dios jamás falla. Él no miente, no cambia, no se contradice. Lo que Él dice lo cumple, pero lo cumple cuando Él quiere, a su tiempo. Quizá no concuerde con el tiempo nuestro, pero a su tiempo Dios siempre concede lo que promete. Si nosotros hacemos nuestra parte, claro está. Si no somos hijos de Dios, ¿qué pasa? Si no somos hijos de Dios, que no tenemos la herencia, no nos pertenece la herencia. Y Dios no nos protege, se levantarán contra nosotros y nos vencerán. Pero si somos hijos de Dios verdadero y auténtico y cumplimos con su palabra, si andamos en obediencia, recibimos la herencia, porque somos sus hijos y nos comportamos como tales. Y los demás lo van a ver. Por eso debemos confiar en que Dios, en lo que Dios ha prometido, lo que promete en su palabra, podemos descansar tranquilos de que Él lo va a cumplir. Balaam quería maldecir, pero Dios había dicho, bendito es mi pueblo, y nadie puede cambiar lo que Dios dice. ¿Estás comprendiendo? La iglesia está bendecida por Dios y nadie puede maldecir, puede hablar mal de la iglesia, pero no puede maldecir a la iglesia. Ningún arma forjada, repito, contra nosotros prosperará, tendrá éxito, en otras palabras. Por eso en el Nuevo Testamento esto también nos da una garantía, porque Pablo en Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ninguna condenación, aquí también podremos decir, ninguna maldición hay para los que permanecen en Cristo Jesús. Aquellos que están unidos a la vid. Los sarmientos unidos a la vid dan fruto. Si se cortan, no dan fruto. Por eso dice que no hay ninguna condenación, ninguna maldición si estamos unidos a Cristo. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Pablo aquí nos recuerda que el creyente en Cristo no vive bajo la culpa ni vive bajo la condena. El pecado nos acusaba, la ley nos señalaba, pero Cristo ya pagó por nosotros en la cruz. Él ocupó nuestro lugar. Estar en Cristo significa estar cubierto por su obra redentora y amparado bajo su gracia. No es nuestra justicia la que nos libra, sino su justicia, la justicia de Dios. Por eso, aunque el enemigo nos acusa, la sentencia divina es clara. No hay condenación si realmente le pertenecemos a Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿le pertenecemos a Cristo? ¿Somos de Él? Él nos compró con su sangre, pero esa compra se hace realidad cuando nos arrepentimos, nos convertimos y aceptamos la obra redentora de Cristo, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Esa es la contrapartida. Entonces, si lo hacemos así,
Nada, no hay ninguna condenación para nosotros, porque Él nos compró con su sangre. Y si vivimos en la santidad y en la obediencia que Él nos exige, repito, no habrá ninguna condenación para nosotros, pero debemos vivir en santidad y en obediencia. El que está en Cristo no vive atado a su pasado. El que está en Cristo tampoco vive atado al pecado, sino vive en la libertad del perdón y en la seguridad de la salvación. Por eso Pablo en Romanos capítulo 8, verso 31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios está de nuestra parte, ¿quién se puede enfrentar a nosotros? Nadie. Este versículo, hermanos, nos da seguridad, confianza y victoria. Sabemos que la victoria la ganó Cristo. Y si Cristo está con nosotros, esa victoria es también nuestra victoria. Pablo no está diciendo, nos está diciendo, después de ver la grandeza del amor de Dios, después de habernos llamado, de habernos justificado y de ver su fidelidad, ¿qué podemos tener seguro? Decidme, ¿qué podemos tener seguro cuando vemos la grandeza de su amor y de su misericordia, que no tienen límite? Cuando vemos que nos ha escogido, nos ha llamado, que nos ha justificado mediante la sangre de Cristo, nos ha declarado inocentes, y luego vemos que Él es fiel, que Él cumple lo que promete. ¿Qué podemos tener seguro? La respuesta es clara. Si Dios está de nuestro lado, ninguna oposición podrá prevalecer, podrá sostenerse contra nosotros. ¿Estáis entendiendo? Esto no significa, repito, que no tendremos enemigos. Tenemos enemigos. Tampoco significa que no tendremos pruebas. Tenemos pruebas. Tampoco significa que no habrá dificultades. Hay dificultades. Significa que ninguna de estas cosas podrá derrotarnos. Porque Dios es soberano. Dios es todopoderoso y es fiel. Y Él es quien nos sostiene con su mano poderosa. Tendremos problemas, aflicciones, persecuciones quizás incluso de nuestra propia familia, pero nadie nos podrá derrotar, porque Él está a nuestro lado. Él nos defiende, su mano poderosa nos sostiene. El enemigo te podrá acusar, el mundo nos podrá rechazar, incluso perseguir. Las circunstancias podrán ser difíciles, pero Dios mismo ha declarado que somos suyos y que nos guarda. Y tenemos que creerlo. Tenemos que tener confianza plena en lo que Dios dice. Y Él lo ha dicho, yo te he bendecido. Y si te he bendecido, nadie te puede maldecir. Y esa es la realidad que tenemos que aferrarnos. El creyente verdadero puede caminar con la frente en alto, no con orgullo propio quizás, no confundamos, sino en la seguridad de que el poder y el amor de Dios están de nuestra parte. Amén. En pocas palabras, si Dios está con nosotros, todo lo demás pasa a segundo lugar. ¿Estáis entendiendo? Lo importante es que Dios esté de nuestro lado, pero para que Dios esté de nuestro lado, nosotros también tenemos que estar de su lado. Y eso significa santidad, obediencia, orden en nuestra vida. Si Dios está de nuestro lado, ¿quién te podrá maldecir? Quizá estés enfrentando, digamos, palabras negativas de ciertas personas, juicios injustos, o quizá personas deseen tu mal. No tengas temor. Si estás del lado de Dios, Él está de tu lado. Si eres de Cristo y le perteneces y permaneces unido a Él, eres bendecido en los lugares celestiales. Porque estamos sentados, somos el cuerpo de Cristo y donde está la cabeza está su cuerpo, espiritualmente hablando, metafóricamente hablando. Cristo está sentado a la diestra de Dios y la iglesia, que es su cuerpo, está sentada también allí. ¿Estáis entendiendo? Somos bendecidos en esos lugares, en los lugares celestiales.
El enemigo no puede tocar nuestra salvación. Las maldiciones se convierten en oportunidades para que la bendición de Dios se manifieste más claramente. ¿Estáis entendiendo? ¿Entendéis lo que he dicho? Las maldiciones muchas veces que nos hacen o hablan mal de nosotros se convierten en oportunidades para que la bendición de Dios se manifieste. Que diga, mira, por mucho que hablan mal, ahí está la iglesia de Jesucristo. Sigue adelante. Porque es fiel, se mantiene fiel. Y entonces se manifiesta la gracia de Dios, la bendición de Dios. Nadie puede maldecir a un verdadero cristiano. Y llamo verdadero porque hay mucho falso. Así de claro lo digo. No todo el que se sienta en una banca en lo tuyo es verdadero. Lamentablemente las iglesias están llenas de personas falsas. De personas que aparentan ser ovejas y están disfrazadas de lobos. Lamentablemente existe eso. Y una de las labores importantes de un pastor, hablo del rebaño en sí. ¿Qué es? ¿Qué hacía David? Proteger al rebaño de osos, de lobos, de leones. Pues y simbólicamente la labor del pastor hoy en la iglesia de Jesucristo también es lo mismo. Descubrir a los lobos y a las personas falsas. Que las iglesias están llenas. Y muchos inocentes caen en su garra, porque tienen eso, palabrería. Saben hablar, saben tratar, saben introducirse en las casas de las personas para hacer daño a la iglesia. Y mi labor es proteger eso. Por eso repito, nadie puede maldecir al verdadero cristiano. El mundo, como dije, lo puede despreciar, el enemigo lo puede acusar, pero Dios ya ha hablado y nos ha dicho, bendito eres en mi Hijo amado. Gracias a mi Hijo amado, a lo que mi Hijo amado ha hecho por ti, tú eres bendecido. Son palabras de Dios dirigidas a su iglesia. Por eso debemos caminar con confianza y unidos a Cristo. Si es así, la bendición de Dios es irrevocable, si actuamos así. Lo que Él ha dicho lo cumplirá. Y repito, si estamos en Cristo, ya no hay maldición que nos alcance. Si realmente vivimos en Cristo, porque hay muchos que dicen que viven, que siguen a Cristo, pero es mentira. Siguen sus propios deseos carnales, buscan su propio beneficio, buscan vivir del cuento. Repito, si estamos en Cristo ya no hay maldición que nos alcance. No debemos temer maldiciones humanas, porque sobre nosotros está la bendición divina. Otro punto de cómo se desarrolla la fe hacia Dios. Tenemos que darnos cuenta de que la fe es un regalo de Dios. No es algo que se gana haciendo obras. El cristiano no debe ni puede enaltecerse a sí mismo de tener fe, porque la fe es un regalo de Dios. Yo no me puedo enorgullecer ante los demás de que soy una persona de fe. Muchos dicen, yo tengo la superfe, hablan de fe como tal. Yo le digo a Dios y Dios tiene que darme. Como he dicho antes y hablé la semana pasada, la doctrina de la superfe es una mentira de Satanás. Porque la verdadera fe se basa en la voluntad de Dios, no en la mía. Por eso el cristiano no debe ensalzarse a sí mismo. La fe no es el resultado de una gimnasia mental. El Espíritu Santo debe darnos la capacidad de creer a Dios, porque creer en Dios, todo el mundo supuestamente cree, pero lo que tenemos que hacer es creer lo que Dios dice, creer a Dios dentro de nuestro corazón. En Efesios capítulo 2, verso 8, todos conocemos este versículo, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, don significa regalo. Veamos una enseñanza clara sobre la mala interpretación que hacen algunos de este versículo. Este versículo es muy claro, es una enseñanza clara, pero hay muchos que la tergiversan, que la malinterpretan. Primero, lo que muchos malinterpretan. Este texto es muy citado, pero también muy mal entendido por no pocos.
Hay quienes lo usan como excusa para decir, soy salvo, haga lo que haga, ya soy salvo, y no importa cómo viva. Mentira de Satanás. Otros piensan que la fe es una obra humana, un mérito personal que les asegura el cielo. Es como un boleto barato para entrar en el cielo, una entrada que cuesta poco cuando realmente costó la sangre de Cristo. Y no cualquiera va a entrar con cualquier excusa al cielo. La fe verdadera no es obra humana. Tú no tienes fe porque tú te empeñas en tener fe o porque digas yo tengo fe, sino porque lo demuestres. Y algunos confunden la gracia con una licencia para pecar. Efesios 2:8 no enseña ninguna de estas cosas. ¿Qué es lo que realmente enseña Pablo en este versículo? El apóstol Pablo está afirmando 3 verdades inseparables. La primera, la salvación es por gracia, no la merecemos. No es recompensa por nuestras obras, aunque las obras están preparadas para aquellos que hemos confesado a Cristo. Las obras demuestran nuestra salvación, no nos salvan. La salvación se recibe por medio de la fe, no por rituales, ni por tradiciones, ni mucho menos por dinero. Todo esto son obras muertas que ya estudiamos en la lección anterior. Es don de Dios. Ni la gracia ni la fe nacen del hombre, sino que son regalos de Dios mismo. La gracia es un regalo de Dios y la fe también es otro regalo de Dios. Esto significa que ni el inicio, ni el proceso, ni el resultado de la salvación depende de nosotros, sino depende de Dios, que pagó el precio con la sangre de su Hijo amado. También nos enseña Pablo el peligro de una gracia mal entendida. El diablo es astuto y si no puede apartar al hombre de la salvación por obras, intenta corromper la doctrina de la gracia. Así surgen 2 extremos muy peligrosos. El legalismo, por un lado, creer que puedo ganarme la salvación con mi esfuerzo, haciendo buenas obras. Eso es legalismo, hacer las cosas por obligación. Voy a la iglesia porque si no me condeno. Eso no sirve para nada, es legalismo. Eso es un extremo muy peligroso. Y luego está el libertinaje. Confundimos la libertad con el libertinaje. Tienen la misma raíz, pero no significan lo mismo. Pensar que como soy salvo por gracia, no importa cómo viva. Eso es libertinaje. Ambos son grandes errores y grandes mentiras. La gracia no es licencia para pecar, sino poder, capacidad para vivir en santidad. ¿Estáis entendiendo? Todo lo contrario. Del pecado es la santidad. Y entonces la gracia no es licencia para que tú puedas pecar y vivas tan pancho, sino poder, capacidad que Dios nos da para poder vivir en santidad, esa santidad que Él nos exige. En cuarto lugar, la fe verdadera produce frutos. El apóstol Santiago lo aclara. Dice, la fe sin obras es muerta. Esto no significa que las obras salvan, sino que la fe genuina se manifiesta en un cambio de vida. ¿Estáis entendiendo? O sea, tus obras eran malas y ahora son buenas. Eso significa poner la fe, actuar. La fe obrando. También significa mover, dar pasos de fe. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y entonces me muevo en fe. El que ha recibido la gracia ya no vive esclavo del pecado. El que tiene fe en Cristo produce frutos de obediencia a Dios. El que ha sido salvado demuestra gratitud con una vida transformada, cambiada por completo. Antes pecaba, antes robaba, antes mentía,
que la mentira, por cierto, es el deporte nacional, todo el mundo miente, no sé por qué, cuando la Biblia habla tan mal de los mentirosos. Dice que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Y la gente miente por sistema. Hay algunos que se creen sus propias mentiras, de lo habituados que están a mentir. El que ha recibido la gracia de Dios, el que ha sido salvado, demuestra gratitud con una vida cambiada. No es cambiar de religión, hermanos, que algunos creen que, bueno, estaba en la católica, ahora estoy en la evangélica, soy salvo. No, esto no funciona así. Es tu vida la que tiene que cambiar, no cambiar tú de religión. Donde no hay fruto, la fe es solo apariencia. Como la higuera llena de hojas. Te pones a buscar y no ves fruto. Apariencia. ¿Cómo podemos aplicar Efesios 2 hoy nosotros? En primer lugar, Efesios 2:8 no nos autoriza a vivir en mediocridad espiritual ni en pecado. La gracia de Dios no te da permiso para vivir en pecado, ni vivir una vida mediocre, espiritualmente hablando. Más bien nos recuerda que somos salvos únicamente por la gracia de Dios, que la fe es el canal por el cual recibimos esa gracia, que nuestra vida debe reflejar la obra de Dios en nosotros. Si no reflejamos la obra de Dios en nosotros, es que nuestra vida no ha sido transformada, aunque hayamos cambiado de religión. Que la fe y la gracia debemos entender que son regalos de Dios. Aquí no hay lugar para el orgullo, ni la autosuficiencia, ni la prepotencia, ni una excusa, ni una licencia para pecar. Todo es de Él, por Él y para Él. La verdadera gracia no suaviza, no desvaloriza la palabra de Dios en la vida cristiana, sino que la fortalece. La verdadera fe no se queda en palabras, se traduce en obediencia. Y la salvación no es un boleto barato al cielo, como dije antes, sino un milagro glorioso que transforma al pecador en hijo de Dios y que a Cristo le costó un gran precio, su propia sangre. La salvación no es por nuestras buenas obras, pero la fe verdadera siempre produce buenas obras, como fruto de la gracia de Dios en nuestra vida. También la fe se desarrolla por medio de nuestro conocimiento de Dios. Cuanto más cerca estemos de Dios, cuanto más conozcamos más a Dios, la fe se va a desarrollar y se va a potenciar. Lejos de Dios, la fe se debilita. No puedes confiar en nadie que no conoces, ¿verdad? Tú, cualquier persona que pase por ahí te pida 100 euros, que te los va a devolver mañana, se los prestas si no le conoces. Aun conociéndolo, quizás no se los prestemos. ¿Cuánto más si no le conocemos? O sea, no se puede confiar en Dios si no tenemos trato con Él, si no tenemos confianza con Él, si no tenemos conocimiento de quién es. Cuanto más conocemos a Dios y conocemos de su amor, de su carácter, de su fidelidad, de sus caminos y lo grande que Él es, más podremos confiar en Él. Esta es la base para la verdadera fe hacia Dios, conocimiento de Dios. En Deuteronomio capítulo 7, verso 9 dice, conoce, en otra traducción debes conocer, pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y obedecen sus mandamientos, y esto será hasta 1000 generaciones, o sea, hasta siempre. La misericordia de Dios, el amor, nos va a proteger, pero si le amamos a Dios y le obedecemos. En el Salmo 9, verso 10, el salmista dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Dios, no desamparaste a aquellos que te buscaron.
El conocimiento de Dios, hermanos, da confianza, fortalece la fe. Primera de Tesalonicenses 5:24, Pablo demuestra su fe cuando él declara: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Llegamos a conocer a Dios cuando el Espíritu Santo nos da revelación de Él por medio de las Sagradas Escrituras y también por una revelación a veces directa del Espíritu Santo a nuestro propio espíritu. Nos revela las verdades de Dios, la fidelidad de Dios y el amor de Dios. En Hebreos capítulo 11, verso 6, todos conocemos este versículo. Estamos trabajando en él, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esto se refuerza por medio de las experiencias vividas. Así le demostramos nuestra fe. Recordamos las experiencias que hemos vivido con Él. Nos acordamos de las veces que Dios nos ha sacado de atolladero. Nos acordamos de las veces que Dios nos ha sanado físicamente. Nos acordamos de Dios cuando nos ha concedido un trabajo. Nos acordamos de Dios cuando ha restaurado nuestro hogar. ¿Recordamos todas esas experiencias, hermanos, o las tenemos olvidadas? El recordar las experiencias vividas con Dios también fortalece nuestra fe hacia Él. ¿Estáis entendiendo? No podemos llegar nunca a conocer realmente a nadie a menos que hablemos con Él continuamente. La oración, entonces, es un modo maravilloso de llegar a conocer a Dios. ¿Cuánto tiempo dedicas al día a hablar con Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas al día a tener una conversación con Él para que puedas llegar a conocerlo verdaderamente? Yo te hago esa pregunta o hago esa pregunta y me la hago a mí también. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios para tener un trato de intimidad con Él? La oración es un gran privilegio que Dios nos ha concedido. Ni los propios ángeles tienen ese privilegio, lo tenemos nosotros, de poder hablar con Él, el Dios creador del universo, nuestro creador. Tenemos el privilegio de hablar con Él. Y a veces desaprovechamos ese gran privilegio, ¿verdad? Le sacamos la lista todas las mañanas, le pedimos esto y aquello, que todo lo que necesitamos, nos vamos y no nos acordamos incluso ni darle las gracias. Y eso muchos le llaman intimidad con Dios. Perdóname, pero eso no es así. Intimidad con Él es tener tiempo de calidad en su presencia. Disfrutar de tener un trato personal con tu Dios. Por eso, repito, no podemos llegar a conocer realmente a nadie a menos que hablemos con Él. La oración siempre manifiesta dos cosas. Primero, un deseo de corazón de que todo lo que hagamos sea de acuerdo a su voluntad. Ese es la primera cosa que manifiesta la oración verdadera de un verdadero cristiano, el deseo en nuestro corazón de hacer la voluntad de Dios. Y segundo, una confesión de nuestra dependencia de Él, dándole las gracias y reconociendo que por mucho que tengamos, por mucho que sepamos, sin Él ni somos ni tenemos nada. Nosotros dependemos de Él. Aunque materialmente nos vaya bien, seguimos dependiendo de Él. Y eso es humildad. Y Dios mira, ensalza a la persona humilde. Y al orgulloso y al soberbio le hace morder el polvo, dice una traducción moderna. La fe se desarrolla y se fortalece por medio de conocer cada vez más a Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hablar de la fe es hablar del fundamento mismo de la vida cristiana. Como hemos leído en Hebreos 11:6, sin fe no podemos agradar a Dios. No es que sea difícil, es imposible. Si no tienes fe no puedes agradar a Dios. Por tanto, no podemos tomar este tema a la ligera. Si tú no tienes fe, tienes que pararte en el camino y decir, ¿qué pasa con mi vida? ¿Por qué no tengo fe? ¿Qué está fallando? ¿En qué estoy fallando? Porque la fe es un regalo de Dios. ¿Por qué no tengo fe? ¿Por qué Dios no me ha regalado la fe?
Son preguntas, ¿verdad? A veces no tienen contestación o no podemos contestarlas, pero sí podemos analizarlas y examinarlas y ver de qué manera podemos contestarlas y buscar una solución. Muchos piensan que la fe es simplemente un sentimiento, una emoción o un acto de valentía. Yo tengo fe y me tiro por el precipicio y verás cómo no me mato. Te matas seguro. La Biblia nos enseña que la fe verdadera se basa en el conocimiento de Dios y ese conocimiento se obtiene por medio de su palabra, leyendo, estudiando, escudriñando, orando, escuchando la palabra de Dios, poniéndola por obra y buscando siempre la revelación del Espíritu Santo. Nuestra fe no crece, digamos, como algo que crece en el aire, ni se alimenta del optimismo humano. Hoy tengo un buen optimismo y me siento bien, hoy tengo fe. Mañana ya no estoy tan optimista, ya no tengo fe. No se basa en eso. La fe se desarrolla y se fortalece conforme cada vez conocemos más a Dios. Tenedlo en cuenta, más conocemos de su carácter, más conocemos de sus promesas y más conocemos de su amor, de su misericordia y de su fidelidad. Este conocimiento va a transformar nuestra vida. Por eso, si no conoces a Dios, si no tienes relación con Él, habla con Dios cada día. Que crezcas en el conocimiento de Dios, porque la fe, repito, nace del conocimiento de Dios. Las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Cristo. Esto significa que la fe no es un producto humano, sino una respuesta a la revelación de Dios. Cuanto más escuchamos y entendemos la palabra de Dios, más firmes nos volveremos en nuestra confianza y fe hacia Él. Abraham es un ejemplo claro. En Romanos capítulo 4 dice, tampoco Abraham dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando glorificas a Dios, estás fortaleciendo tu fe. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Abraham salió de su tierra sin saber dónde iba. Lo dejó todo. Sus amistades, sus tierras, todo. Salió de Ur de los Caldeos y le dijo el Señor, no le preguntó ni a dónde voy, ni el Señor le dijo, sal, y él salió. Sal de tu pueblo y de tu parentela, sal. Abraham podía haberle dicho, pero Señor, ¿dónde voy? Él sabía que Dios tenía un plan para él y que ese plan se cumpliría obedeciendo, incluso sin saber dónde iba. ¿Cómo llegó Abraham a esta convicción? Porque conoció a Dios en su caminar con Él. Lo conocía perfectamente y entendió que Dios no miente ni nos falla nunca. Eso lo tenía claro. Por eso salió sin preguntarle a dónde iba. Abraham nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Por eso también estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, por obediencia a Dios. Abraham, repito, nunca dudó de que Dios cumpliría sus promesas. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y siempre daba gracias a Dios. Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. Recordar la promesa de Dios, ¿sabéis cuál fue? ¿Cuál era? Que su descendencia, dice, mira la arena del mar y mira las estrellas del cielo. Por tu descendencia será mayor. Y no tenían hijos y eran mayores. Dios le había prometido esto y después ha dicho, Señor, si ya somos ancianos, mi mujer y yo, Sarita la pobre ya. Pero creyó.
Y Dios le dio a Isaac. Y luego cuando nace le dice, sacrifícamelo. Pero vamos a ver, ¿cómo se va a cumplir la promesa si mato al hijo de la promesa? Y estuvo dispuesto, ¿verdad? Porque, ¿qué dice? Porque sabía que lo que Dios le había prometido, a pesar de todo, lo iba a cumplir. Eso es fe. Dios prueba nuestra fe. ¿Quieres tener una fe así? Repito, ¿queréis tener una fe así? No busques experiencias místicas, que hay mucho por ahí de eso, sino abre cada día la palabra de Dios, abre tu Biblia, medita en quién es Dios y tu fe se fortalecerá y crecerá. La fe se desarrolla al profundizar en el carácter de Dios. Conocer a Dios no es solo acumular información, sino entender su carácter, su santidad, su amor, su fidelidad, su poder. ¿Lo entiendes? Estos atributos no tienen nada que ver con la capacidad humana. Ni tú tienes la misma santidad, ni tienes el mismo amor, ni eres fiel, ni tienes el mismo poder. Pero Dios tiene esos atributos. Y cuando tú llegas a conocerlos de verdad, es cuando empiezas a desarrollar tu fe. Porque sabes que crees en aquel que lo tiene todo el poder, toda la autoridad, es soberano. Él mueve un dedo y cambia las circunstancias de este mundo. Cuando conocemos a Dios, que es fiel, nuestra fe descansa en que Él cumplirá lo que prometió. Y lo hará como lo hizo con Abraham, quizá probándonos, ¿verdad? Y cuando resistamos la prueba, el Señor nos dirá, aquí estoy yo, ahora me toca a mí. Que es lo que le dijo cuando iba a clavar a Abraham el puñal sobre su hijo, Isaac. Dice, para, no le hagas daño al niño. Ahí tienes un cordero, sacrifícamelo. Dios va a proveer el sacrificio que tú quieres hacerle. Y te va a conceder lo que ha prometido. Daniel y sus amigos en Babilonia fueron probados ante la orden de adorar la estatua del rey. Recordad, ¿no? ¿Recordáis la historia? ¿Por qué pudieron mantenerse firmes y decirle a Dios que no se arrodillaban ante ninguna imagen? Porque conocían al Dios que servían. Y a veces lo que nos falta es eso, precisamente, conocimiento. Ellos conocían verdaderamente al Dios que servían. Ellos dijeron en Daniel 3:17, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Pero si no nos libra no pasa nada, no nos vamos a arrodillar ante ninguna estatua. Eso es fe, ¿verdad? Fueron arrojados al horno de fuego. ¿Y qué pasó? Que el fuego los envolvió, pero no los quemó. Qué grande es Dios, ¿verdad? ¿Cómo nos protege cuando nos mantenemos fieles? Aunque muera, yo voy a seguir manteniéndome fiel. Aunque el horno me hace vivo, yo voy a seguir manteniéndome en mi fe. Porque sé a quién sirvo. Conozco a aquel que sirvo. ¿Conocemos a Dios de esta misma manera, hermano? La fe madura no dice, yo creo porque quiero creer. No, sino yo creo porque conozco a mi Dios. ¿Conocemos a Dios de verdad? La fe se fortalece al experimentar la fidelidad de Dios. No solo debemos conocer a Dios en teoría, sino de una manera práctica.
La vida cristiana es un caminar donde vemos y experimentamos la fidelidad de Dios en cada paso que damos. En 1 Samuel capítulo 17, verso 37, David pudo decir antes de enfrentarse al gigante Goliat, y era un chiquillo, joven: el Señor me libró de las garras del león y del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y era 10 veces más grande que él. Eso es fe, eso es confianza, eso es conocer a Dios. Él había tenido experiencias, incluso con osos y con leones, para proteger las ovejas de su papá. Y del mismo, él no reconocía que había sido él el que había matado al oso y al león. Dice: el mismo que me libró del oso y del león, me va a librar de este filisteo inconverso, incircunciso. Tremenda, ¿verdad? Eso es conocer a Dios. David no hablaba de una fe improvisada, sino de una fe que se había desarrollado al ver que Dios había sido fiel con él a lo largo de toda su vida. La fe crece cuando recordamos lo que Dios ya hizo por nosotros, esas experiencias vividas. Cada victoria pasada se convierte en un cimiento para creer en la próxima victoria. La Biblia dice que vamos de derrota en derrota, ¿no? Vamos de victoria en victoria. Y cada victoria que hemos pasado se convierte, digamos, en un cimiento, en algo, en una base, para creer que en la próxima victoria, en la próxima lucha, también vamos a salir vencedores. Porque vamos de victoria en victoria. Y eso significa que vamos de lucha en lucha, ¿verdad? Porque si no hay lucha, no hay victoria. La vida a veces nos la pintan de un color tan rosa que muchos cristianos, cuando se acercan a Cristo, dicen: pero esto no es lo que me han contado. Pero la Biblia es bien clara, y si vamos de victoria en victoria es porque vamos de guerra en guerra, de lucha en lucha, pero tenemos a Dios que nos da la victoria. Amén. Por eso debemos recordar, ya estoy terminando, debemos recordar las experiencias vividas. Debemos hacer memoria las veces que Dios nos ha respondido y ser agradecidos. Por eso yo cada domingo digo que si el Señor ha hecho algo, que lo digamos, que lo compartamos, que seamos agradecidos con Dios. Lo hago por capricho, sino por aplicar la fe a nuestra vida y ser agradecidos con Dios. Si Dios ha hecho algo en mí esta semana, yo lo comparto con mi familia de la iglesia, la familia de Dios. Cuando enfrentemos gigantes, debemos recordar las experiencias vividas en nuestra vida. La tendencia es pensar o sentir que Dios no nos puede ayudar cuando nos llega un gigante. El ser humano, cuando es invadido por el temor y por la duda, su tendencia es mirar al gigante y no mirar a Dios, que es más fuerte, más poderoso, más grande que cualquier gigante. Su mente muchas veces lo lleva a pensar en lo peor. Y esto lo lleva a perder la fe y la confianza en Dios. Cuando miramos el problema, cuando miramos al gigante, miremos a Dios y el gigante se hará pequeño. Lo que esto, si miramos al gigante, esto va a traernos desesperación, desconfianza, angustia. Y muy probablemente una enfermedad muy común hoy en día, que es la depresión, la crisis de ansiedad. Las crisis de ansiedad se viven cuando no conocemos a Dios. Un cristiano que conoce verdaderamente a Dios no tiene crisis de ansiedad, no tiene depresión, porque vive en la nube, vive con Dios. Y Dios le da la fuerza, le transmite la paz de que Él está a su lado. El Dios Todopoderoso está a nuestro lado. Y por eso ningún cristiano que se precie puede vivir en depresión, porque Dios le levanta, lo saca de la depresión. Solo apartando la mirada del gigante y mirando a Jesús, podremos recobrar la fe y la confianza en Él.
Una de las cosas que debemos hacer y que nos devolverá esa fe y esa confianza en Dios es ver la enseñanza que nos trae precisamente este pasaje que leímos de David. La vida de David tuvo sus altos y sus bajos, pero David siempre era un hombre con el corazón de acuerdo a Dios. Tuvo sus fallos, tuvo sus errores, sus graves pecados, pero su arrepentimiento fue siempre real y auténtico. Él cuando se arrepintió lloraba, pero lloraba de verdad, daba frutos dignos de arrepentimiento. No era remordimiento, sino era arrepentimiento por haber ofendido a Dios en primer lugar. Y por eso la Biblia dice que David era un hombre con el corazón parecido al corazón de Dios. Por eso debemos fijarnos en este pasaje. David sabía que podía vencer al gigante porque Dios ya lo había salvado de la garra del león y del oso antes. Había tenido experiencias anteriores con Dios y había aprendido cómo Dios le había dado fuerzas para vencerlos. En sus fuerzas esto era imposible, era un muchacho joven. Un muchacho joven no puede vencer ni a un león, ni a un oso. ¿Quién los venció? Él mismo los reconoce. Él me libró. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene profundizando también sobre este tema de David, porque es muy bonito y es muy precioso ver la historia que está en Primera de Samuel, capítulo 17, pero lo dejaremos para la semana que viene. Que Dios les bendiga.